Bienvenidos jóvenes a la parte 2 de su unidad número 3, ¿no? Vamos a empezar con el primer problema de esta unidad. Se trata de un diseño factorial general. Dice el problema: se desea investigar el efecto de una suspensión, el efecto del tipo de suspensión, abertura de malla y temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación de una suspensión. Para ello, se decide correr un experimento factorial 3×2×2 con una réplica y las observaciones obtenidas se muestran en la siguiente tabla, ¿no? Entonces, el factor A es el tipo de suspensión, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a platicar un poquito sobre los factores y los niveles. El factor B se llama abertura de malla y el factor C se llama temperatura de ciclaje. La variable de respuesta, jóvenes, es el volumen de sedimentación de una suspensión. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con, primero, jóvenes, hay que entender el problema. Me parece que, por ejemplo, en el examen que les acabo de aplicar, justamente fue una situación que no entendieron el problema, ¿no? En el examen era una galleta y lo único que había es que era un solo factor, que incluso lo podíamos llamar formulación. Es decir, si ustedes agregaban 30% de agua, el 70% era de sólidos, entonces era una sola variable de respuesta, una sola variable de control, no eran dos. Entonces aquí hay que entender un poquito en este problema, jóvenes, lo mismo, ¿no? Que primero empezaría con qué es una suspensión, ¿sí? Y para ello, bueno, el punto de vista químico, lo voy a decir un poquito más simple. Ustedes saben que es una mezcla, ¿no? Una mezcla no es otra cosa más que un soluto en un solvente. Es decir, por ejemplo, véanlo como como cuando están haciendo un té. En este té, ustedes vacían el polvo para el té y si es un té, por ejemplo, rojo, un té verde, ¿no? El té se va a pintar de color, ¿no? Y ustedes determinan cuándo dejar de agregar el soluto, el solvente es el agua, en función al color, ¿no? Y ustedes determinan qué tan saturado, qué tan concentrada está la mezcla, ¿no? Eh, la diferencia de entre una suspensión y una mezcla radica en que la mezcla, como su nombre lo indica, el soluto se mezcla o es miscible dentro del solvente, ¿no? En una suspensión, jóvenes, por eso se habla de un volumen de sedimentación, ¿sí? Nosotros vamos a tener un sedimento. Ustedes lo pueden ver incluso en los famosos test comerciales. No voy a decir marcas porque este video va a estar en línea, ¿no? Pero hay muchos productos que en la parte inferior del líquido de la botella se alcanza a ver un volumen de sedimento. Entonces, eso es justamente lo que están midiendo. Esa es su variable de respuesta. La suspensión, vamos a decir, no es lo mismo, ¿no? Es vamos a decirlo así, que es el producto. ¿Sí? Es como la mezcla, que no es la mezcla. ¿Sí? Y el factor A, tipo de suspensión, volvemos a lo mismo, es la formulación. ¿Sí? Que no te la quieren decir que es la formulación de esa suspensión. ¿Sí? Abertura de malla quiere decir que esa suspensión o ese producto se va a filtrar a través de una malla para poder retener esa cantidad de sólidos que no se mezclaron y que se sedimentan en la suspensión. Y la temperatura de ciclaje, pues es la temperatura a la cual seguramente también hacen un proceso de ¿cómo se llama? Centrifugación o de ciclaje para poder separar también los sólidos que se sedimentan en esta suspensión, ¿no? Para poder reducirlo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un diseño con tres factores, ¿sí? Es un diseño factorial, 3×2×2, en donde el primer factor, ¿sí? El factor A, tiene 3 niveles, porque aquí lo estamos declarando. El segundo factor, que es el B, tiene 2 niveles. Y el tercer factor tiene también 2 niveles. ¿Ok? Y esta sería su matriz de diseño, jóvenes. ¿Ok? Bien, vamos a empezar. Hasta a lo mejor es un poco repetitivo, ¿no? Hacer el análisis de varianza.
para poder resolver el diseño factorial general, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Empezamos a calcular la media global. La media global, ya lo sabemos, ¿sí? No es otra cosa más que sumar todos los datos de esta tabla, ¿sí? ¿Cuántos datos son? Vamos a contar en una columna, 2, 4, 6 columnas por 4 filas. Entonces 6 por 4, 24 datos. Entonces serían los 24 datos, ¿sí?, sumados y dividido entre 24, ¿no?, para sacar el promedio global o la media global. ¿Ok? Entonces, posteriormente, como paso número 2, vamos a decirlo así, vamos a calcular la media de cada uno de los niveles de los factores. Ya dijimos que para el factor A vamos a tener 3 niveles, para el factor B 2 niveles y para el factor C 2 niveles. Por lo tanto, jóvenes, voy a sacar la media para el nivel A1, A2 y A3, ¿vale? La media para B1, B2, la media para C1 y la media para C2. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago para calcular la media de A1, jóvenes? Bien, me regreso a mi matriz de diseño. Y si ustedes observan, lo voy a señalar incluso más arriba, ¿sí?, el área señalada, todos esos 2, 4, 6, 8 valores corresponden al nivel bajo del factor A, ¿no? Entonces, para calcular la media del nivel A1, entonces debo de ¿qué? Sumar los 2, 4, 6, 8 valores, ¿sí?, y dividirlo entre 8 para calcular la media. Y así sucesivamente para A2 y para A3, ¿no?, que aquí ya está. ¿Ok? Para calcular la media del nivel bajo de B, ahora yo me tengo que ir a donde están los B1, ¿sí?, para calcular la media de B1. Entonces, si se fijan, jóvenes, entonces yo tengo que calcular la media de estas tres columnas, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo puedo en el Excel, si me permite hacerlo aquí directamente en PowerPoint, ¿no? Entonces a lo mejor lo pongo en amarillo. No, sí se puede convertir en amarillo, pero no, quería más bien resaltar el fondo. Bien, entonces, espero me haya dado a entender. Es entonces sumar esos 4 por 3, esos 12 valores de las columnas de B1 y dividirlo entre 12, ¿no? Igual para B2 serían las columnas correspondientes a B2, ajá, los 12 valores igual, y dividirlo entre 12 para calcular, sumar los 12 valores y dividirlo entre 12 para poder calcular la media de B2. Y para el caso de C1, jóvenes, ustedes pueden observar claramente, pues, que en el caso de C1 vamos a tener que, para calcular su media, ustedes van a tener que sumar estos 2, 4, 6, 8, 10, 12 valores, es decir, las primeras dos filas, y dividirlas entre 12, ¿no? En el caso de C2, lo mismo. La media de C2 van a ser estos 12 valores, los valores correspondientes a las últimas dos filas. ¿Ok? Entonces, tenemos las medias de cada uno de los niveles de los factores. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a irnos hasta aquí. Hemos hecho exactamente lo mismo que los diseños tradicionales. Paso 1, media global. Paso 2, media de los niveles de los factores. Posteriormente, también como lo hacíamos en los diseños tradicionales, calculamos la suma de cuadrados totales, ¿sí? La suma de cuadrados totales, jóvenes, no es otra cosa, ya lo hemos visto en clase, más que la diferencia o restar cada valor, ¿sí?, menos la media y elevado al cuadrado, y sucesivamente para el segundo, ¿no? El segundo valor menos la media global elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el último valor. ¿Cuántos valores teníamos? Teníamos 24, si mal no recuerdo. Vamos a regresarnos aquí, teníamos 24 valores. Entonces, aquí tenemos que hacer la diferencia de los 24 valores menos la media global elevado al cuadrado.
¿sí? Y calculamos nuestra suma de cuadrados totales. ¿Ok? Bien, ¿cómo calculábamos la suma de cuadrados? Aquí tengo un error. Aquí es la suma de cuadrados de los factores. Suma de cuadrados de los factores. ¿Cómo la hacíamos, jóvenes? Era muy sencillo. Por ejemplo, para el factor A, que es el factor tipo de suspensión, que aquí lo puse con letra minúscula, era igual a ¿qué, jóvenes? Cada media de cada nivel del factor, por ejemplo, el primer nivel es 62.75, 62.75 menos la media global. Y así la segunda media o la media de A2 y esta es la media de A3, del nivel A3. ¿Sale? Ahora, recuerden cómo estaba el modelo matemático de este, de la suma de cuadrados de los factores. Era la sumatoria de la media menos la media global elevado al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de todo eso y lo tenemos que multiplicar por esta famosa b, ¿sí? En clase también yo ya había comentado que era esa famosa b y lo voy a dejar otra vez grabado aquí. B no es otra cosa más que la cantidad de datos que utilicé para calcular la media, ¿sí?, de cada uno de los niveles de ese factor. Entonces, recordamos un poquito, plebes, cómo calculamos la media de A1. Acuérdense que era utilizar estos 8 valores, ¿sí?, para calcular la media y por lo tanto, como son 8 valores, entonces mi B vale 8, ¿no? En este caso, jóvenes, en el caso de la suma de cuadrados para el factor B que se llama malla y para el factor C que se llama temperatura, a diferencia del factor A, acuérdense que nada más tenemos dos niveles, por lo tanto, pues nada más es la diferencia de dos medias, ¿no? De la media, y aquí están las medias, 60.58 y 65.83, aquí están, ¿no? Las dos medias se restan con la media global, ¿sí?, se elevan al cuadrado y se multiplican por b. En este caso, jóvenes, es importante notar, ¿sí?, que, que b vale 12. ¿Por qué vale 12? Me regreso y me pongo a ver cuáles son los datos que utilicé para calcular la media de B1. Y se acuerdan que eran todas las columnas de B1, que son 4 datos, 8 datos y 12 datos. ¿De acuerdo? Entonces de aquí sale este valor de 12. Igual para temperatura, ¿no? Utilizamos las dos medias de los niveles del factor C y, y verificamos cuánto vale B para 12 y lo podemos constatar, ¿no? 2, 4, 6 valores por fila y como son dos filas, entonces son 12 datos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, para calcular suma de cuadrados totales y suma de cuadrados de los factores, es exactamente igual que los diseños tradicionales. Ahora vamos a entrar a lo diferente, vamos a llamarlo así, de los diseños factoriales de manera general, ¿ok? Y particularmente también para este ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver entonces ahora qué es lo diferente, jóvenes, lo que ya les había dicho. Vamos a ver el efecto sinérgico, el efecto de interacción, ¿ok? Para ver el efecto de interacción, entonces, jóvenes, si utilizamos la misma lógica que veníamos utilizando anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Primero calculamos la media y luego hacíamos suma de cuadrados, ¿verdad? Primero calculamos media global y luego calculamos suma de cuadrados total. Luego calculamos media de cada nivel de factor y calculamos la suma de cuadrados de los factores. Para poder calcular la suma de cuadrados de las interacciones, primero hay que sacar las medias de las interacciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las medias de las interacciones, plebes? No es otra cosa, y podemos verlo en esta tabla, más que la combinación de los niveles de cada uno de los factores. ¿A qué me refiero con esto? A, o el factor A, tiene tres niveles, ¿ok? Por lo tanto, aquí aparecen A1, A2 y A3, ¿no? ¿Y cuáles son las combinaciones? A1, B1, A1, B2.
¿Por qué no A1, B3? Porque B, el factor B, no tiene 3 niveles. ¿Ok? Entonces, acá igual, ¿no? A1, C1 y hasta A3, perdón, C2. ¿Ok? En el caso de la interacción BC, jóvenes, como el factor B y como el factor C solamente tienen 2 niveles cada factor, entonces pues únicamente hay 4 posibles combinaciones o 4 medias para esa interacción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verificar, jóvenes, cómo calculamos o cómo se hace la media para cada una de las interacciones. Por ejemplo, la media de A1B1, me tengo que ir otra vez a su diapositiva original y es A1B1, jóvenes. Entonces, A1B1, ustedes lo pueden notar que va a ser solamente esta columna. Si yo lo pudiera seleccionar, es más, incluso voy a pasarlo a Excel. Bien, aquí ya tenemos la hoja de cálculo Excel. Vamos a copiar el problema. Me parece que no se copió. Voy a volver a minimizar esto. Voy a volver a tratar de copiar esto. Lo vuelvo a poner aquí. Ahí está, ¿no? Ok. Para poder puntualizar y señalar aquí en amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? La media de A1, B1. ¿Ok? Entonces, si se fijan, lo puse incluso en amarillo. Entonces, eso sería A1, B1. ¿Sí? Entonces, sería utilizar estos 4 datos nada más. Y yo lo voy a poner aquí, ¿no? A1, B1 va a ser igual a ¿qué? Al promedio de ¿qué? De estos 4 datos. ¿De acuerdo? 64. Y ustedes, nos volvemos a la diapositiva. Ustedes ven que la primera, ahí está, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, voy a calcular al azar, ¿no? La A2, B2, ¿ok? Entonces me regreso a mi hoja de Excel. A2, de hecho esta la voy a poner en otro color, la voy a poner en verde, ¿ok? Señale algo en verde ahí. Entonces A2, B2, aquí está. Entonces sería utilizar estos 4 datos, ¿no? Y si lo voy a poner por acá, evidentemente no voy a ponerme a calcular todo por cuestiones de tiempo. Entonces promedio, ahí está, ¿no? 69.75, 69.75, ¿de acuerdo? Y así para todos los demás, ¿no? Por ejemplo, me voy a pasar al factor, a la interacción AC. Entonces, voy a borrar los colores, la verdad. Con la finalidad, jóvenes, de que... Ajá, voy a borrar los colores con la finalidad de que no se vea aquí un tutti frutti, un arco iris. Y bueno, vamos a... ¿Cuál dije que íbamos a sacar? La, no sé, A2C1. A2C1. Entonces, A2 serían todas estas dos, vamos a decirlo así. Y C1 sería todos estos dos. Entonces serían estos 4 datos, jóvenes. ¿De acuerdo? No sé si me di a entender, de hecho lo voy a poner en otro color. Voy a poner en naranja. ¿Ok? A2, entonces serían estas dos columnas, ¿no? Y C1 serían estas dos filas. Por lo tanto, por eso es como, véalo como un diagrama de Venn, donde tenemos A2, C1 y es la interacción, es en donde se juntan las dos. Por eso son esos 4 datos, ¿no? Entonces, lo voy a calcular aquí. A2, C1 va a ser igual al promedio de lo que está coloreado ahí en naranja, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Por último, jóvenes, espero que haya quedado muy elocuente, pero bueno, voy a hacer una media más de una interacción, de la interacción BC. Particularmente voy a agarrar, no sé, B2, C1. Entonces, B2, también voy a quitar lo naranja. B2, B2, entonces todas estas son B2, jóvenes. B2 y B2, ¿sale? Entonces, y C1 son las primeras dos filas. Por lo tanto, B2, C1 estarán de acuerdo conmigo y lo voy a poner en otro color. ¿Sí? Serían las que están seleccionadas en azul.
¿De acuerdo? Entonces, lo pongo B2, C1 va a ser igual a ¿qué? Al promedio de los valores que están seleccionados, perdón, de los valores que están seleccionados, que están coloreados en azul. ¿De acuerdo? 73.66. Me fijo en mi diapositiva 73.67. ¿Sale? Bien, aquí hay algo bien importante y esto sí es nuevo, jóvenes. Este modelo matemático que estoy seleccionando. ¿Sale? La suma de cuadrados, una vez que ya calcularon la media de las interacciones, la suma de cuadrados de las interacciones, jóvenes, tiene una forma de calcularse muy similar a la de los factores. ¿Sí? Es decir, vamos a sacar la diferencia de cada media menos la media global y la vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Pero, bueno, vamos a sacar la sumatoria de todos, cada una de de todas las diferencias, ¿sí? Y después lo voy a multiplicar por b. Acuérdense que dije que era b. En este caso, jóvenes, b es lo mismo que los factores individuales. Es cuántos datos utilicé yo para calcular la media de, en este caso, por ejemplo, la interacción AB, ¿no? Ojo, este modelo matemático no es exclusivo para nada más la interacción AB, ¿no? Si estamos calculando la interacción AC, este subíndice va a cambiar a AC y este subíndice va a cambiar a BC, ¿sale? Entonces, B, vuelvo a repetir, la cantidad de datos que yo utilicé para calcular la media de la interacción AB. ¿Ok? Entonces, me regreso un poquito a esta tabla. Voy a volver a quitar lo coloreado. Y por ejemplo, ups, me pasé. Por ejemplo, para A1B1, nosotros dijimos que A1B1 era exclusivamente esto, ¿no? Esto y esto, ¿no? Me voy a ir hasta abajo, pues, para que lo alcancen a ver, ¿no? Entonces, para yo calcular la media de A1, B1, plebes, ¿cuántos datos utilicé nada más? 4. Por lo tanto, aquí, este valor de B vale 4. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto, jóvenes, solamente es esto. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Es 4 multiplicado por la sumatoria, hasta ahí, lo que tengo seleccionado, ¿sí? Correspondería únicamente a esta región, ¿sale? Ahora, algo bien importante es justamente esta diferencia, jóvenes. Esta diferencia es lo que yo les estaba diciendo del famoso diagrama de Venn, ¿sí? Entonces yo tengo dos círculos, el factor A y el factor de manera independiente, y yo lo que quiero es sacar la intersección, ¿sí? O la interacción llamada aquí, ¿no? La intersección entre esos dos círculos, famoso diagrama de Venn, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, jóvenes? Entonces, yo tengo que restarle la suma de cuadrados del factor A y del factor B. Ojo, insisto, no siempre va a ser el factor A y el factor B. Si mi interacción es la AC, entonces yo voy a tener que restar la suma de cuadrados de A y de C. Si la interacción que estoy calculando es la BC, entonces yo voy a tener que restarle la suma de cuadrados del factor B y la suma de cuadrados del factor C. Es decir, las del inciso anterior, jóvenes, la de la diapositiva anterior. ¿Sale? Estas que calculamos aquí, ¿sí? En su diapositiva anterior, en esta, las tenemos que restar. ¿De acuerdo? Voy a numerar las diapositivas con la finalidad de referirme en la siguiente ocasión a un número de diapositivas. Bien, entonces le resté el valor de 13.8 de la diapositiva anterior, de la suma de cuadrados 13.8, y le resté la suma de cuadrados del factor B o el factor Maya 165.37. ¿Vale? El resultado, jóvenes, de primeramente esta diferencia, de esta sumatoria de diferencias al cuadrado multiplicado por B y luego de una resta, jóvenes,
algo bien importante y tengo que resaltarlo, es un valor positivo, ¿ok? Ya lo había dicho en clase y lo vuelvo a repetir, ¿no? Ninguna suma de cuadrados, ya sea de efectos principales, es decir, de los factores, y ninguna suma de cuadrados de las interacciones les debe de dar un valor negativo. Nunca, jamás, ¿ok? Entonces, pero esta parte es muy importante porque aquí como hay una resta, ¿sí? Entonces, si aquí le sale un valor negativo, quiere decir que alguna de las sumas de cuadrados que calcularon, ya sea de un factor o de la misma interacción, están haciéndolo de manera equivocada, ¿vale? Entonces, lo mismo, jóvenes, va para la suma de cuadrados de AC y la suma de cuadrados de BC, ¿ok? ¿Cómo se calcula la de AC? Cada media, ¿sí?, de esta interacción, 71.5 menos la media global, que es 63.2, la elevas al cuadrado, y así la segunda media, la tercera media, hasta acabar con las 6 medias de esta interacción, ¿sí? Sumo todas esas diferencias al cuadrado y lo voy a multiplicar por 4 en el caso de AC, plebes. En el caso de AC, por ejemplo, para calcular A1C1, A1C1, acuérdense que eran estos 4 valores, ¿sale? Y en el caso, plebes, de la interacción B1C1, por ejemplo, habíamos dicho que era B1C1, B1C1 y B1C1, ¿sale? Entonces, ¿cuánto vale B en el caso aquí? ¿Cuánto vale esta letra B? ¿Sí? En el caso de la interacción BC, perdón, vale 6. ¿Vale? Entonces sería aquí 6 por la... Y aquí en este caso, jóvenes, si se fijan, en lugar de, a diferencia de las interacciones AB y de AC, que son 6 medias, aquí solamente son 4 medias. Entonces aquí no van a aparecer 6 medias, van a aparecer solo 4. La diferencia de las medias, de estas medias con respecto a la media global al cuadrado, ¿sí?, lo voy a multiplicar por 6. Y acuérdense de restar la suma de cuadrados en el caso de la interacción BC, la suma de cuadrados del factor B y la suma de cuadrados del factor C. 165.37 y 1855.04. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los valores ya finales de la suma de cuadrados. Como les dije, deben de salir valores positivos. ¿Ok? Bien. Y entonces finalizamos este video, porque ya me extendí casi media hora y ni cuenta me había dado, con el análisis de varianza. ¿De acuerdo? Entonces, esta es el análisis de varianza para un diseño factorial general, particularmente para el diseño factorial 3×2×2. ¿Ok? Entonces, primer columna, fuente de variación. Yo los pongo por letras, A, B, C, los 3 factores, y luego sus respectivas interacciones, jóvenes. Interacción AB, interacción AC, interacción BC, ¿sí?, error y total. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los diseños anteriores? Que anteriormente nada más analizábamos los efectos principales, es decir, solamente los factores de manera independiente. ¿Vale? En este caso, los diseños factoriales nos permiten hacer el análisis de las interacciones. ¿Ok? Estas sumas de cuadrados, jóvenes, exceptuando la del error, por supuesto, no son otra cosa más que lo que ya calculamos en las diapositivas anteriores, ¿no? Suma de cuadrados totales, suma de cuadrados de los factores y las sumas de cuadrados de las interacciones, es decir, 285, 14 y 22. ¿Vale? Aquí está, solamente se vacía. Esta es la suma de cuadrados total. Y acuérdense cómo se calculaba la suma de cuadrados del error por diferencia. Es decir, 2843.95 se le resta a la suma de todas estas sumas de cuadrados de los efectos principales y de la interacción. El resultado, jóvenes, de la suma de cuadrados del error tampoco debe dar un valor negativo. ¿Ok? Bien. Grados de libertad. Los grados de libertad, por ahí ya los había comentado.
también en clase. Entonces, se mantiene la misma regla, vamos a decirlo así, que lo anterior. ¿Cómo se calculan los grados de libertad para los factores? Se calculan con el modelito matemático de niveles menos 1. ¿Cuántos niveles tiene el factor A? Tiene 3 niveles, por lo tanto, 2. Serían 2 grados de libertad. Los factores B y C tienen 2 niveles, por lo tanto, tienen 1 grado de libertad. Y aquí viene lo nuevo. ¿Cómo se calculan los grados de libertad para las interacciones, plebes? No es otra cosa, jóvenes, anótenlo por ahí, más que multiplicar los grados de libertad de los factores que comprenden esa interacción. ¿Sale? Es decir, si la interacción es AB, voy a multiplicar los grados de libertad del factor A por los grados de libertad del factor B. Y así sucesivamente. No, si la interacción es C, grados de libertad del factor A por los grados de libertad del factor C. 2 por 1, 2. Y en el caso de la interacción BC, ¿sí? Voy a multiplicar los grados de libertad de B por los grados de libertad de C. Es decir, 1 por 1, 1. ¿Sale? Los grados de libertad totales también ya sabemos cómo se calculan. Cantidad de datos menos 1. Son 24 datos menos 1. Son 23 grados de libertad totales. Y el error se calcula de manera muy similar que la suma de cuadrados. Es decir, los grados de libertad del error se calculan los grados de libertad totales menos los grados de libertad de la suma de todos los efectos principales y de todas sus interacciones. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el cuadrado medio, jóvenes? También ya lo habíamos visto en clase. No es otra cosa más que dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. ¿Ok? Y eso se hace para todos los efectos principales, interacción y el error. ¿Cómo se calcula la f calculada? También ya la habíamos visto, ¿sí? No es otra cosa más que una división entre el cuadrado medio del factor y el cuadrado medio del error. Ojo, aquí ya tenemos factores e interacciones, pero la regla se respeta. Es decir, la f calculada se calcula con la división del cuadrado medio del factor entre el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error siempre va a ser el denominador, es decir, la parte de abajo de la división, ¿ok? Y se va a mantener constante, es decir, siempre se va a dividir entre el cuadrado medio del error, ¿sí? No es otra cosa más que decirlo. 6.54 entre 35.03, 165.37 entre 35, 1856 entre 35, 142 entre 35. ¿De acuerdo? Bien. Y la f de tablas, plebes, también ya había dado el modelo matemático por ahí. La f, ¿cómo se iba a calcular? ¿Cómo se llama? A leer. Lo voy a poner por acá también, pero esto ya lo había puesto de manera muy repetitiva. Entonces, f de tabla se va a leer con los grados de con nivel de significancia, que es el alfa. Tengo que insertar un símbolo. ¿Dónde quedó el alfa? Está alfa, de este caso 0.05 grados de libertad del factor. Grados de libertad del error, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, ¿sí? Aquí se va a leer la f de tablas. En este caso, hay que estar muy atentos porque esta f de tablas no es constante. Ustedes se fijan, cuando los grados de libertad del factor o de la interacción son 2, cuando los grados de libertad sean 2, el valor de f de tablas va a cambiar. No es el mismo que cuando tenemos un solo grado de libertad, ¿no? Bien, entonces, recordando un poquito también, jóvenes, voy a eliminar esto para que no se quede en la diapositiva que les voy a mandar. ¿Cómo se aceptaba o se rechazaba la hipótesis nula? ¿Se acuerdan?
es cuando el valor de f calculada es mayor al f de tablas, entonces la hipótesis nula se rechaza. O bien, como ya les había comentado en clase, no existe evidencia estadística que permita aceptar la hipótesis nula. Es decir, se rechaza. ¿Ok? Entonces, con base en los resultados que obtuvimos, nosotros podemos observar claramente que el factor B y el factor C son mayores que los valores de f de tablas o f crítico, ¿no? Y también, jóvenes, la interacción AB. La interacción AB también es significativa, ¿ok? En el caso del factor A de manera individual, ¿sí? Y la interacción AC y BC no fueron significativas, ¿ok? Hasta aquí vamos a dejarlo esta grabación porque ya me extendí 36 minutos. Lo veo en la parte número 3 de este ejemplo.